Hola, ¿qué tal muchachos? En este video vamos a hablar un poquito acerca de tecnologías de información y comunicaciones. Las TIC se desarrollan a partir de avances científicos. Entonces, las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos, texto, imagen, sonido, base de datos, entre otros. El elemento más representativo de estas nuevas tecnologías es sin duda la computadora y el Internet. Las computadoras han ido evolucionando, conforme han evolucionando, el tamaño ha ido reduciendo. Definición e importancia de lo que son las tecnologías de información. En líneas generales, podríamos decir que las tecnologías de la información y comunicaciones son las que giran en torno de tres entornos básicos: informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Es decir, cómo nos comunicamos, los aparatos que utilizamos y los softwares y programas que utilizamos para esto. Dice, la evolución de las TICs, se dice que la evolución de las TICs ha sido asimétrica en América Latina. ¿Cuál era la evolución? Sin duda, el desarrollo tecnológico sí tiene que ver la forma que se desarrollan los países de primer mundo y los países subdesarrollados. ¿Por qué? Pues cuáles son los factores que afectan: la infraestructura existente, la calidad de vida, la desigualdad entre las regiones. No es lo mismo el desarrollo tecnológico que he tenido, por ejemplo, en Brasil, o una comunidad que vive en la selva y otra comunidad que vive en la ciudad, porque hay sin duda espacios en los cuales no llegan a tener acceso. En los países de primer mundo, esos accesos llegan a ser, en definitiva, un poquito más, no quiere decir que sean más accesibles, sino que la tecnología ha ido evolucionando diferente debido a que los países han procurado esa comunicación entre los elementos distintos territorios. Entonces, la evolución de las TICs está ligado al desarrollo de hardware e infraestructura. En la medida que el hardware ha ido evolucionando, sin duda también la adaptación de las tecnologías ha sido adaptado al uso cotidiano. Entonces, recordemos un poquito acerca de los teléfonos. ¿Se acuerdan los teléfonos grandes, así como de ladrillo? En este tipo de teléfonos era difícil para los niños o bebés utilizarlos, puesto que tenía que poner teclas, un código y toda esta situación. Y en los nuevos aparatos de celulares, ¿qué es lo que pasa? Hasta niños de 2 o 3 años que ni siquiera han aprendido a hablar, se pueden comunicar con la máquina. ¿Por qué? Porque el hardware ha sido más fácil e intuitivo de utilizar para poderse comunicar con la máquina, ¿no? Entonces, es decir, el bebé, ¿qué es lo que aprende? Pues visualmente dice, caray, con estas 3 teclas yo pudiera aplastarlas para entrar un jueguito. Es más, incluso desbloquearlo, ¿vale? Entonces, porque hay veces que ya no son números, ya puede ser figurita. Entonces ya es más intuitivo. Entonces de ahí partimos a que para poder nosotros hablar de tecnologías de información, sin duda tenemos que hablar un poquito acerca del hardware. Entonces, el hardware del desarrollo histórico, ha sido, pues, ¿cuáles son las capacidades de la computadora? Almacenar grandes volúmenes de información, representar datos rápidamente y números gráficamente y simular distintos escenarios. Entonces, entre otros, ¿no? Entonces, una introducción a la computación: son 5 generaciones de computadoras. La primera generación, desde 1946 hasta 1958, segunda generación 1958, 1965. El tamaño de las computadoras disminuye significativamente. Posteriormente, en la introducción a la computación, tenemos las otras 3 generaciones y terminamos con la 5ª generación. Ya actualmente no sé en cuál que vayamos, pero bueno, la 5ª generación desde 1981 en adelante. Entonces, ahora, la definición de hardware, ojo con esta definición: todo lo que puedan ver en la computadora es hardware, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es? Partes físicas, todo lo que conlleva dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Y ahora, a partir de ahí, tenemos las 5 clasificaciones de hardware, muchachos, que es una práctica que pudiéramos realizar para un entorno educativo. ¿Okay? Las 5 clasificaciones de hardware son: la primera es el CPU, la unidad central del procesamiento. ¿Qué tipo de CPU tiene su máquina? Fíjense, ¿por qué sería importante conocer el hardware? Por ejemplo, si fueran ingenieros industriales.
¿ok? O, por ejemplo, del área de contabilidad o cualquier otra área, ¿no? ¿Han llevado de casualidad su computadora a arreglar y de repente que le hayan reseteado y trabaje más lento? Eso es algo muy peculiar porque muchas veces los técnicos pudieran llegar a confundir los elementos de hardware de su máquina y por alguna razón omitir, si por ejemplo su memoria RAM es una extensa, por ejemplo de 4, 6, 8, 16 gigas, digamos, y de repente les ponen una de 8 y ya caray, cuando llega a su casa está más lenta. Entonces, para que no nos pase eso, tal vez el técnico tuvo una confusión a la hora de armar la máquina, pero para que no nos pase eso y sepamos qué es lo que contiene exactamente nuestra computadora y también poder saber qué tipo de software le podemos instalar a nuestra máquina, entonces es necesario conocer acerca de nuestra computadora y ver estas 5 clasificaciones. Entonces, ¿dónde se ven esas 5 clasificaciones? Ahorita vamos a verlas. Primero vamos a ver cuáles son, después memoria principal. La memoria principal es la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria principal o memoria primaria se le dice memoria principal o memoria primaria porque es de primer acceso. Es la información a la cual tiene el procesador, por lo general, de una capacidad de acceso más inmediata. ¿Por qué? Porque a la hora de cargar sus programas, para que ustedes puedan manipularlos y tengan la información a la mano y no tengan que ir hasta el disco duro, lo que hace es tener una información o memoria primaria, es decir, tenerla a la mano para que entre más rápida sea esa memoria, con mayor agilidad va a trabajar la máquina. Entonces, la memoria secundaria sería el disco duro porque si no lo cargo en la memoria primaria, iríamos a la memoria secundaria a realizar el movimiento, es decir, a cargar los archivos que ocupamos y eso tarda más tiempo. Entonces, las computadoras para poder trabajar más rápido utilizan la memoria RAM, que es de acceso aleatorio y es lectura y escritura. Es decir, una vez que apagan la máquina se puede borrar. La memoria ROM, a diferencia de la memoria ROM no, es de solo lectura y ahí se encarga uno de los programas más importantes, que es el BIOS. Bueno, entonces ahora también tenemos dispositivos de entrada, que tenemos el mouse, el teclado, puede ser la cámara, y también dispositivos de salida, que puede ser la impresora, la televisión. Por ejemplo, puede ser dispositivo de entrada y salida, porque aquí puedo desplegar una imagen. Sin embargo, también el lector de la firma también realiza su trabajo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la actividad del día de hoy en este video en particular? Es decir, vamos a verificar cómo pueden ustedes identificar en su propia máquina cuáles son las propiedades de su computadora. Entonces, lo que hacemos es, aquí vamos a entrar al explorador y aquí fíjense, en este caso, esta computadora tiene este procesador, ese sería el CPU, Central Unit Processor. Entonces, esa sería unidad central de procesamiento. Y el Windows que tiene es el sistema operativo. Si nosotros vamos a instalar un programa, por ejemplo, de gestión de información, muchas veces, o algún programa de diseño, nosotros debemos saber las capacidades de la máquina, debemos saber cuál es el sistema operativo, si es de 32 o 64 bits la máquina, para poder instalarlo. Muchas veces instalamos un programa y no nos da el espacio, ¿ok? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer aquí a continuación ya vimos ahí cuál es la memoria RAM y el procesador, y posteriormente nos vamos aquí donde dice para ver lo que son el hardware. Vamos a ir a Control Panel y después de Control Panel aquí tenemos otro movimiento que podemos hacer, es Hardware and Sounds, y luego dice View Devices and Printers. Aquí le ponemos Hardware and Sounds y después aquí engrasamos donde dice Device Manager, ok. Device, aquí puede ser impresora y dispositivos, y después ingresaron a Device Manager y ahí, muchachos, es donde vamos a encontrar las características del procesador, las características de los sistemas de entrada. Entonces aquí eso es por todo, eso sería todo por el video de hoy. Aquí ya verían monitores, ustedes verificarían las propiedades de los dispositivos de salida en este caso. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy, en el video de hoy, perdón.
Gracias por habernos visto. Sería todo. Entonces, hasta luego.